Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Le voy a invitar para que meditemos en dos pasajes para iniciar. Uno de ellos es lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde la palabra de Dios dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero invitarle para que comparemos esa escritura juntamente con Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero invitarle para que meditemos muy cuidadosamente en este tema. Mi deseo no es atacar a ninguna organización, a ninguna iglesia. Tampoco es el ofender o el incomodar la fe de ningún hermano o la enseñanza que haya recibido a través de alguna iglesia donde haya estado anteriormente. Pero sí, mi deseo es que a través de la luz de la palabra del Señor podamos mirar lo que está establecido por el Señor, que podamos mirar el fundamento de la palabra de Dios en lo que hacemos. Es muy importante saber lo que hacemos y por qué lo hacemos, bajo qué fundamento nos amparamos en lo que hemos creído y en lo que realizamos. La palabra del Señor nos dice que solamente hay un Señor, hay un Dios, hay una fe, hay un bautismo. No dice que hay muchos señores. Para el mundo hay muchos señores, pero para nosotros solamente hay un solo Señor. Cristo Jesús, nuestro Señor, es el único Rey de reyes y Señor de señores. Aunque haya muchos que se llamen señores en el mundo, aunque haya muchos que se atribuyan el título de señores, quiero decirle, para nosotros solamente hay una fe. Hay muchas fees en el mundo. Tienen fe en la piedra, tienen fe en el sol, tienen fe en tantas cosas, pero para nosotros solamente hay una fe, y esa es la fe en Cristo Jesús, que nos salvó, que nos redimió, que nos dio gracia, que nos dio libertad, que nos dio salvación y esperanza. Esa es la fe genuina y verdadera que nosotros hemos abrazado. Solamente hay un Señor, una fe, y solamente hay un bautismo. Y eso es lo que quiero centrarme en que meditemos. No hay muchos bautismos, aunque le digo de antemano, en la palabra del Señor sí miramos por lo menos 4 diferentes bautismos. Entre ellos miramos que la palabra habla del bautismo de Juan el Bautista. Ya vamos a estar mirando eso más adelantito. ¿Qué significaba ese bautismo? ¿Por qué se realizaba? ¿Qué es lo que sucedía en ese bautismo? Después miramos que aún a través de la Escritura nos muestra aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19, lo que es el bautismo, invocando lo que es la frase, la fórmula de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya miramos como que hay otro bautismo ahí. Después miramos Hechos capítulo 2, versículo 38, donde Pedro dice: es necesario que se bauticen y que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús, de Cristo Jesús, de Jesucristo. Entonces miramos aparentemente que ya hay otro bautismo. Miramos ya hay 3 bautismos. Después miramos en el libro de lo que es Corintios capítulo 15, Pablo habla de lo que es aún el bautismo por los muertos. ¿Qué significa el bautismo por los muertos? ¿De dónde viene esa creencia? Hay muchos que se toman esa creencia creyendo que hay un fundamento en la palabra de Dios, por cuanto hay una escritura que habla del bautismo por los muertos, ¿verdad? Pero eso no es algo bíblico. De antemano le digo, toda persona que toma un versículo para hacer una doctrina de ese versículo está con un fundamento muy débil, muy pobre. Un versículo que uno tome para mostrar o para realizar una doctrina basándose en un solo versículo, realmente es una doctrina sin un fundamento sólido. Todo versículo tiene que ir respaldado por el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es lo que la palabra dice antes y lo que la palabra dice después. ¿Qué dice desde Génesis hasta Apocalipsis? No es nada más lo que dice este versículo aislado que puedo mirar, sino que la palabra del
Señor no se contradice, sino que se respalda a sí misma, se une a sí misma y da testimonio de una sola cosa, da testimonio de la fe, da testimonio de un solo Dios, da testimonio de la verdad que es en Cristo Jesús. Así es de que yo quisiera invitarle para que meditemos y nos introduzcamos en la palabra del Señor. Voy a ser directo, voy a ir centrado y solamente le pido toda su atención para que no nos confundamos o para que no se confunda en el tema que estamos mirando. Una vez más, Mateo 28:19 nos da una fórmula bautismal. El tema de esta noche tiene que ver con lo que es la fórmula bautismal. ¿Cuál es la fórmula que se debe de aplicar cuando una persona es bautizada? Según Mateo 28:19, la palabra dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aparentemente parece que hay una contradicción en la palabra. Parece que en Mateo está diciendo una cosa y en Hechos está diciendo otra cosa. Parece que hay una contradicción. Por fin, ¿cómo nos vamos a bautizar? ¿Nos vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O nos vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús? Es importante entender esto. Es importante darle lo que es el interés necesario a escudriñar la palabra del Señor para tener una base sólida. De antemano le digo, la palabra de Dios no se contradice en lo que dice. La palabra de Dios no se contradice. No hay una contradicción entre lo que dice Mateo 28:19 y Hechos 2:38. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? ¿Cómo lo debemos de hacer? Vamos a ir entendiendo una cosa y vamos a ir buscando algo muy especial. Oiga una vez más con mucha atención lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que yo quiero que entendamos es lo siguiente. En esta escritura lo primero que quiero que miremos es un solo punto. Lo primero es que aquí dice bautizándolos en el nombre. Bautizándolos en el nombre. Vea usted esta frase, el nombre. Bautizándolos en el nombre. Nombre, ¿es singular o es plural? ¿Es singular o es plural? Singular. ¿Cómo se diría en plural? Nombres. Nombre no puede ser plural de ninguna manera. No puede ser plural. Tiene que ser singular. Si quiero hablar de nombres en general, hablaría diciendo nombres. ¿Verdad? Los nombres. Si hablamos de muchos nombres, hablamos de plural, ya estamos hablando de una pluralidad. Pero si hablamos de un nombre, si digo en el nombre usted tiene un nombre, ¿verdad? Estamos hablando singularmente un solo nombre. Mientras de que si hablamos de nombres, estamos hablando de un plural. Lo primero que quiero que miremos aquí es que nos habla de un nombre. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Vamos a ir buscando e identificando el nombre de Dios, el nombre que se debe de invocar en el bautismo. El nombre. ¿Por qué razón hablo de esto? Porque aquí nos da una revelación muy hermosa la palabra. Lo primero es que dice en el nombre singularmente. Lo segundo es que dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo preguntaría, ¿cuántos padres hay en este lugar? Levanten su mano los que son padres de familia. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos son hijos, amén. Si no, ¿de dónde nació usted? Yo creo que todos somos hijos. Padres, somos hijos. Les haría la pregunta ahora. Usted es padre y usted es hijo, pero la pregunta es, ¿su nombre es padre? No, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un nombre, y el nombre que tenemos es un nombre único, un nombre que nos identifica plenamente. Tenemos diferentes títulos.
Los títulos nos pueden llamar hijo, nos pueden llamar padre, nos pueden llamar abogado, nos pueden llamar doctor. Dice el doctor fulano de tal. Voy a ir con el doctor, voy a ir con el abogado, voy a ir con el dentista. Así lo identificamos, pero su nombre en verdad no es abogado, su nombre no es doctor, su nombre no es padre, su nombre no es hijo, ¿verdad? El padre le dice al hijo, venga para acá, hijo. El hijo le dice al padre, papá, ¿verdad? Pero no es el nombre de él papá, no es el nombre de ella mamá, no es el nombre del hijo hijo, no es el nombre del padre padre, es un título. Lo primero que quiero que distingamos es la diferencia entre lo que es un nombre y entre lo que es un título. Si estamos comprendiendo, hermanos.